103L. Yeah, they have a white baseball cap on at the time, but they said they both say mid-20s, kind of light blonde hair, light brown hair. We had them on deck. Look like Hola, ¿qué tal? Es un gusto saludarles como siempre. Bienvenidos al día 16 del reto Efecto Mariposa con la doctora Bella. Y el día de hoy vamos a ver un tema muy interesante como todos los días, la biología, ¿no? Ahí vamos a ahondar un poquito en biología y el acrónimo para recordar la mitosis. Si no sabes qué es la mitosis, cómo se come, no más dramas. Con esto vas a recordar sus fases, es la división celular, o sea, mitosis, ¿verdad? División de celulitas, la meiosis, las cuestiones ya más de índole sexual, los gametos, y pues todo esto involucrado en el organismo, pues, seres vivos, el carbono es lo que nos, digamos, nos caracteriza, y vámonos con algo que te va a ayudar muchísimo a recordar las fases de esta mitosis. Prometo, Ana, telefoniarte. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿De qué está hablando la doctora Bella? Sí, prometo, Ana, telefoniarte. Profase, metafase, anafase y telofase. De esta manera tú puedes hacer este acrónimo y de manera divertida acordarte de las fases de la mitosis. Estas mnemotecnias puedes aplicarlas, son técnicas de la memoria, a cualquier cosa que tú quieras, pues de alguna manera recordar. Bocanófeno, boro, carbono, nitrógeno, oxígeno, hierro. Esa es parte de la tabla periódica. La tabla se compone de los gases nobles, por favor, de los 8, si tenemos cada uno de los elementos, ahí están los atomitos maravillosos, o quieres recordar fórmulas de física, en donde te muevas, en las áreas científicas o tecnológicas, las mnemotecnias pueden ayudarte muchísimo y los acrónimos divertidos también. Y como siempre me despido con un delicioso, ¿verdad? Pancito diario. Y la palabra ya nos había tocado esperanza. Vámonos con provisión. También vamos con provisión, más provisión. Y si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les dará. Vamos a poner otro diferente, bendición. Este no nos había tocado y con mucho gusto se los comparto. Son como árboles plantados a la orilla de un río que siempre dan su fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Así somos los hijos, las hijas de Dios. Salmo 1:3. Bendición. Un gusto saludarles como siempre. Nos vemos Dios mediante el día de mañana. Bendecidos para bendecir. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Saludos de la ciudad de Mérida, Yucatán, México. Su amiga Deya Álvarez Villajuana, mejor conocida como Doctora Mariposa. Y en esta bella tarde es un gusto realmente poderles compartir un mensaje no planeado, como lo comenté en mis redes sociales, un mensaje que proviene directamente desde pues Dios, ¿verdad? Ahí comentando que el campo de batalla es la mente, ese campo de batalla en donde tenemos las luchas más fuertes, pues que básicamente voy a compartirles un poquito de aquello que ha acontecido en mi vida, esperando sea de bendición para la suya y por supuesto enfocándonos siempre en la palabra de Dios, que es la más poderosa, y por supuesto también en la gran metamorfosis que ocurre de raíz cuando Jesús entra en nuestros corazones, una metamorfosis que no es fácil, una metamorfosis que no está a la vuelta de la esquina, una transformación que viene con dolor, que viene con entrega, con sacrificio,
con compromiso, con disciplina, pero que también te trae muchísimo gozo y muchísimas bendiciones que tú ni siquiera habías imaginado. Podemos empezar a compartir un poquito acerca de que a veces las cosas no se dan como nosotros creemos o queremos. Y pues tenemos dos opciones, el dejarnos derrotar por las circunstancias adversas o tomar esa fuerza que el Espíritu Santo nos da, pedirle que nos fortalezca como búfalos y seguir adelante venciendo esos desafíos. No significa que las cosas van a ser perfectas en tu vida, no significa que no vas a caer quizá en busca de un poquito más de consuelo, de ese consuelo real, auténtico, infinito, profundo que nos da Dios, ¿verdad? El único que nos ama con todo, sin condiciones. Y pues cuando caigas, pues Dios te levanta. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Y también el enfocarse en que los pensamientos negativos generalmente están ahí alojados y provienen de experiencias pasadas que uno quizá no ha superado del todo. Y eso le pasa solamente a Juan, a Pedro, a Rosy, a Della, a Cecilia, ¿a quién? ¿A quién? ¿A Ovidio? No, por supuesto que no. No le pasa nada más a ellos, nos pasa a todos los seres humanos que estamos aquí en este planeta llamado Tierra. ¿Qué ocurre cuando quizá crecimos con un estilo de paternidad y un estilo de maternidad que se alejó un poquito de lo esperable, pero que Dios quiso y lo quiso por un propósito perfecto? No existen situaciones de vida que no te hayan acontecido o que no me hayan acontecido con un propósito perfecto y definido. En mi caso, te comparto, como lo he posteado en mis redes sociales, tuve una paternidad pues ausente. Papá no estaba, yo soy hija única. Ahorita te comparto también que pues tengo 30 años de edad, 30 años de vida, soy hija única, soltera, sin hijos. Bueno, no es promoción tampoco, pero bueno, entregada pues al ministerio, a Jesús, a comprender cada vez más, entender las escrituras, aplicarlas. Pero el caso es que tuvo una paternidad ausente, pero no nada más ausente, sino que inestable por cuestiones de alcoholismo de papá, por cuestiones de trastorno bipolar que le detectaron supuestamente los doctores. Entonces no tenía una estabilidad real en la cuestión pues material, en la cuestión laboral, familiar, entre muchísimas otras. ¿Qué pasó? Que pues mamá tenía que hacer la de papá y de mamá la mayor parte del tiempo, pero pues para hacerla también tenía que trabajar, entonces era mamá ausente también. Entonces mamá ausente por trabajo, ¿verdad? Y con todo el estrés que cargaba y todas las situaciones de vida que se iban juntando, porque no ha de ser fácil, ¿verdad? Tener esas circunstancias con el esposo, que es la cabeza, se supone, del hogar, la autoridad. Y pues tenía ella un poquito pues de estrés y además un poco perfeccionista, entonces era muy crítica en ciertas cosas, entonces tampoco era así como una relación muy cercana, aunque me amaba muchísimo y también mi papá, o sea, realmente no hubo una agresión nunca hacia mí, o sea, en el sentido literal de golpes o de algo así, no, más que nada era como esa ausencia, pero también en esa falta de dominio propio en el caso de papá y un sobrecontrol en el caso de mamá. Entonces, pues tú creces diciendo, bueno, ¿qué ocurre acá? ¿De qué manera voy a poder tener una estructura sólida si ni siquiera la conozco? Entonces, pues fui creciendo generalmente pues en soledad. Yo no sabía nada pues de Cristo, más de una religión. Estuve en escuela de monjas, típica escuela de monjas de pura niña, y pues ahí nada más religión, ¿verdad? Y además le sacaba canas verdes a todas las monjas, porque era la típica niña que, bueno, siempre preguntaba lo que quería saber, si algo no le parecía lo comentaba, y además, para colmo de males, por así decirlo, pues estaba en lo correcto, entonces las corregí enfrente de todos, y pues era como que, ay, otra vez va a hablar, ¿qué nos va a decir? Pero bueno,
No tenían ellas tampoco, pues las comprendo, herramientas pedagógicas idóneas para pues mi situación, digamos. Entonces preferían así como que decir, no, esta niña, pues vamos a ver qué hacemos, etcétera. Se detectó que era niña CAS, esta niña CAS es de aptitudes sobresalientes desde muy chiquitita, y pues no sabían qué hacer conmigo, así que vamos a meterla a ajedrez, vamos a meterla que se ore por allá, que se distraiga un poco y que nos deje un poco de respiración ahí en grupo. Pero eso simplemente le puso una curita al problema, porque el problema no era la cuestión intelectual, ¿no? Avanzada, eso no era el problema real eran las emociones, porque en casa había mucho disturbio combinado con ausencia. Entonces, ¿qué haces cuando estás todo el día con algo que es considerado un don, ¿verdad? Un don de Dios, como el arte de pensar mucho, pero pensando en cosas negativas. No, pues imagínate un campo de cultivo fértil para algo que quizá conozcan millones de personas en el mundo y quizá no sepan que lo tienen, que se llama depresión. Las personas con depresión generalmente son personas que piensan mucho. Bueno, con depresión hay diferentes tipos de depresión, ¿verdad? Según los colegas psicólogos, porque para esto soy psicóloga, tengo maestría en psicología y educación y X, Y, Z, pero pues descubrí que son herramientas útiles, algunas de ellas para la cuestión del alma, pero el espíritu lo cura nada más nuestro Señor Jesucristo, y en el Evangelio es el único en donde existe verdadero poder. Pero bueno, entonces digamos que hay diferentes tipos de depresión. La depresión, pues la clínica, puedes tener una distimia, que es apenas una cuestión emocional leve, puedes tener ciclotimia, o sea, son muchas determinaciones, ¿no? Pero la persona deprimida tiene pensamientos negativos, tiene pensamientos, falta de esperanza, tiene desórdenes del sueño, desórdenes alimenticios, tiene una hipersensibilidad a las críticas, tiene una cuestión quizá de, no sé, como de una inseguridad generalizada en alguna o varias áreas de su vida, puede ser en la cuestión social, en la cuestión académica, en la cuestión diferentes tipos de situaciones pueden derivar. Pues el caso es que pues desde muy chiquitita padecí lo que se llama depresión, en el sentido de que pues todo me lastimaba, todo me hería, todo lo pensaba mal, así hiper mega negativa. Y uno no quiere ser así y no se da cuenta cuando está haciendo de esta manera. Que pequeñas cosas, quizá insignificantes para otros, tú les das un sentido demasiado grande y lo conectas o lo interconectas con relativa facilidad con otras circunstancias que están aconteciendo, que pueden tener relación o no con una realidad. ¿Qué pasa? Quizá fulanito o menganita te voltearon a ver de cierta manera, luego tú interpretas que ahí está, les caes requete mal y seguramente fue por el rumor que, o sea, haces una historia en tu cabeza y dices, bueno, y todo ese tipo de cuestiones les pasa a muchísimas personas y no saben que lo hacen. Es por ello, pues, que de esta manera, al expresarme en este momento, te puedo decir que lo mejor es llevar los pensamientos a Cristo. Y lo mejor es perdonar toda ofensa. Por si lo hizo por ese motivo o no lo hizo por ese motivo, no importa, aunque lo haya hecho adrede, tu deber en amor. Si realmente eres un hijo o una hija de Dios, que quieres obedecer al Padre y que quieres, por supuesto, generar esas bendiciones para tu vida y estar sano o sana emocionalmente, en tu alma, en tu espíritu también, pues simplemente perdona toda ofensa. Nada me debes, nada te debo. Y escribí también hoy en las redes sociales algo muy interesante, que el perdón es algo muy sabio que te regales a ti mismo, porque el no perdonar es como tomarte un veneno esperando que tu enemigo sea el que muera. Tú te tomaste el veneno, no él. Él está gozoso, feliz, tranquilo. Y tú estás con gastritis, colitis, todas las itis, habidas y por haber. ¿Y qué necesidad? Perdona. Jesús es sabio. Dios es sabio, Dios todopoderoso es sabio, Él sabe por qué nos dijo, perdonen a todos las deudas, así como yo les he perdonado las suyas.
es lo mejor que podemos hacer. Devuelvan bien por mal. Si una persona no los quiere, los maltrata, los rechaza, los humilla, habla mal de ustedes, los traiciona, esa persona está generando maldición para su propia vida. No tiene nada que ver contigo. Aún haya sido, pues también otro ejemplo que posteé en mis redes sociales, aún haya sido un ex sicario, una persona de un cártel, pues hay muchas personas que se han convertido de lo peor a Cristo y han tenido que pagar las consecuencias, por supuesto, de sus actos, pero también se han arrepentido de manera genuina y ahorita sirven al Señor. Así que no importa quién hayas sido, no importa lo que hayas hecho, lo importante es que en Cristo somos todos criaturas nuevas. Y si ya eres más que una criatura, un hijo de Dios, pues ahora ya tienes que tener esa mentalidad de reino y tienes que seguir adelante. Duele cuando te dicen cosas que pues bueno, pueden ser reales o no, pero te lastiman, porque también sientes. Pero en ese momento es cuando empieza la capacidad de perdonar las ofensas y seguir adelante. Qué belleza es poder ser libres realmente de ese yugo tan feo y tan cansado que es estarnos fijando en lo que otros van a decir, bueno, malo, porque la gente siempre se equivoca. Si ni siquiera nos conocemos bien a nosotros mismos, ¿cómo vamos a poder conocer a otro ser humano? Solamente Dios conoce todos pues nuestras medidas, hasta el último de nuestros cabellos, solamente Dios Todopoderoso. ¿Por qué le damos ese poder que solo Dios tiene de conocernos y de poder decir quiénes somos a otro ser humano? Simplemente no tienen ese poder, pero no es nada más no tener el poder o tener ese pensamiento sino que bajarlo también de emoción, que se selle en nuestro corazón y que realmente podamos caminar en paz con todas aquellas personas, independientemente de cómo les caigamos o les dejemos de caer. Y esto es difícil, te lo comparto de verdad de corazón porque te entiendo. A ti que has tenido depresión, a ti que has tenido ansiedad, a lo mejor un poquito de fobia social, a ti que has tenido varios problemas, como que en tus emociones, de cómo controlarte, cómo hacer el dominio propio una realidad en tu vida, para que no sea demonio propio, sino sea dominio propio realmente. Te entiendo, te podemos entender muchísimas personas, lo que pasa es que difícilmente uno lo expresa, generalmente lo vive en silencio, sufre en silencio, se siente mal, se aísla, ¿ya? O si no, agrede. Son diferentes reacciones que puede uno tener cuando se siente enojado, enojado con los otros, enojado con uno mismo, inclusive enojado con Dios. A veces te puedes enojar con Dios diciendo, Dios, ¿por qué permitiste que me pasara esto si yo te servía? ¿Por qué permitiste que ocurriera esto otro si yo hacía lo que tú esperabas de mí? Señor, ¿por qué? Entonces no hay que preguntarle el por qué, sino el para qué. Porque Él es muy sabio y permitió que pasara eso para que justo se formara en nuestro carácter una virtud más, un rasgo más que nos asemejara más a nuestro querido Jesús, que es nuestro modelo por experiencia y por excelencia. ¿Por qué por experiencia? Porque nada más viviendo cosas que representen un desafío podemos acceder a ser cada vez más como Él. Y por excelencia, porque fue el único que no pecó. Es el único que no pecó y el único que venció a la muerte y que trae salvación para todos nosotros los que le amamos y le seguimos. Han pasado varias cosas en mi vida esta semana muy fuertes. Empecé con la cuestión pues, del ministerio, ¿verdad? No soy en este momento más que una sierva de Dios, ¿verdad? Una sierva de Dios en aprendizaje continuo, que quiere dedicarse cada vez más a la obra, que muchas veces ha fallado, muchísimas veces ha fallado, y que ha, por la gracia de Dios, salido de esa depresión. Yo tuve depresión, era una persona sumamente sensible, negativa, tenía mucho como que sensibilidad a las críticas, todo eso, boom. ¿Por qué? Precisamente por a lo mejor una mamá crítica, entonces aprendes como a defenderte o de alguna manera.
y pues por otra parte, con papá pues inestable, pues no sabes qué esperar de la gente, entonces ¿cómo vas a confiar? O sea, ¿de qué manera, de qué tú como niño, como niña, con qué estructura creces si no la tienes, si careces de ella? De veras que nada más el Señor Todopoderoso pudo haber hecho en mi vida lo que ha hecho hasta el momento y todavía falta, porque de verdad es por su gracia. Desde los 12 años de edad me permitió tener un enfoque en esto que Él me había dado como regalos, como esos dones y esos talentos, enfocarlos de manera organizada, con una estructura que Él proveyó, porque no la saqué de ningún lado. Ahora sí que ni siquiera dices tú, pues la familia, pues no, o sea, realmente crecí pues sola cual animalito salvaje, ¿verdad? Pero me porté demasiado bien por su gracia, Él me cuidó, pero sí crecí con problemas de socialización. Yo no sabía socializar, yo no entendía qué era eso de llevarse con las personas. Yo no sabía, a veces cometía errores básicos de juicio social, como pues no decir cosas en momentos en que no se debían, o hacer cosas cuando las hacías con la mejor intención, pero eran tomadas a mal. Y yo decía, pero ¿por qué se molestaron conmigo? O sea, ¿qué habrá hecho? Porque yo no entendía perfecto las cuestiones complejas. Háblame de matemáticas, háblame de números, de física, de química, de idiomas. Te lo contesto inmediatamente, pero háblame de relaciones sociales, relaciones humanas, el socializar. Y yo digo, ¿por qué? Como que carecía de esa facilidad de traducir no las emociones ajenas, sino que las reacciones. Yo no entendía y yo no sabía por qué, hasta que me aporré muchísimas veces. Dije, Señor, bueno, no dije Señor porque no lo conocía, eso fue hasta mucho después, pero yo me ponía pues muy triste porque decía, como que trato de encajar, trato de ser parte, trato de integrarme a un grupo y como que no puedo y como que tampoco sé por qué. Entonces yo no tenía la más remota idea. Y hay muchas personas que crecen sin esas habilidades sociales y después les cuesta mucho trabajo relacionarse con los demás y tienes que aprender. Es como personas que, por ejemplo, les cuestan mucho las cuestiones académicas, las cuestiones intelectuales y tienen que aprender y se aporrean en las materias y se aporrean para aprender, lo cual a otros no nos cuesta mucho trabajo, pero son los más sociables, son los que siempre están rodeados de amigos, de fiestas, de eventos, y tú te pones a ver, bueno, ¿y yo por qué no? ¿Qué tengo? ¿Será algo malo en mí? ¿Será que nací para no llevarme con los demás? O sea, te preguntas muchas cosas cuando niño y cuando niña. Entonces el Señor te va mostrando cuando lo aceptas que todo se resume en algo muy bello pero muy poderoso, con el cual no somos como címbalo que retiñe ni metal que resuena, que se llama amor. Amor, amor, ¿qué es este amor? Es la capacidad de salirnos de nosotros mismos, de entender que nuestros temperamentos son diferentes, de entender que debo estar ahí para el otro y el otro para mí, de llamarnos, de comunicarnos, de expresar emociones y sentimientos, de expresar vivencias. Antes, impensable que yo exprese una vivencia mía. Yo diría, bueno, ¿y qué les importa? O sea, y mucho menos para ayudar a alguien más, diría pues que se ayuden como puedan, pero ahorita no, en el Señor es distinto. Hace 5 años tuve la bendición de conocerle y Él ha tratado conmigo cada uno de los días de mi vida para hacerme más abierta y más abierta y más abierta cada vez más. Inclusive hay algo, yo no me doy cuenta no concibo hasta ahora la cantidad de personas con las que me ha bendecido, tanto en físico, en persona a persona, como en redes sociales, más de 100,000 personas en redes sociales, cuando yo era casi, pues cero social. ¿Cuándo voy a tener 100,000? Pues, pero nunca me lo imaginé, jamás. Digo, Señor, pero ¿por qué con tanta gente? Si mi problema precisamente siempre ha sido relacionarme con la gente. No tenía idea. Y me dijo, simplemente tú vas a ser quien yo te diga que tú eres y tú vas a hablar de lo que yo te diga que tú hables y tú vas a expresar exactamente lo que yo te diga que expreses. Y yo, amén, amén, así sea y así será y así ha sido. Yo le he hecho caso, le he obedecido
2 que 3 situaciones han pasado y a veces como que esas emociones, ¿verdad? Por circunstancias que me ocurren, como que todavía estoy practicando cada día más el expresarlas de una mejor manera, porque yo expreso con honestidad las vivencias. Quizás parte del juicio social que todavía tenga que entrenar un poco más, pero soy demasiado honesta y directa y esto creo que no se estila. A lo mejor soy de otro planeta, pero no se estila. Entonces la gente tienes que, creo que ponérselo así doradito y decirle, ponerle monitos y adornitos para que la gente no se moleste. Pero es que yo digo, yo prefiero que me lo digan así directo, de frente, mira esto y lo otro y listo. Y así soy yo. Si ven mis redacciones en, pues vamos a ver, pequeño el gol, ¿verdad? www.facebook.com/Deya Álvarez Villajuana. Estoy allá. Ustedes ven las redacciones, las vivencias que me ocurren, simplemente las expreso tal cual, directo, honesto, porque creo que la honestidad y la veracidad son lo mejor, pero a lo mejor me falta esa habilidad de decirlo, pues no sé, como esa habilidad social para decirlo de una manera menos fuerte o quién sabe, pero yo he visto que muchas personas se han pues identificado con cosas que escribo, dice, tal cual como lo dijiste, sí lo he pensado, pero no lo he dicho. Y dije, bueno, Señor, pues si me usas para boca dentro del cuerpo, pues que así sea, porque cuántas veces no callé. Yo estaba inclusive en la misma universidad o en la prepa y yo era de las que no hablaba. Pueden creer que no hablaba. Háganme el favor. Pues yo no hablaba, pensaba y pensaba y pensaba, iba con mis libros, todos salían a su descanso, a socializar, y yo me quedaba literalmente, y se lo pueden preguntar a quien estudió conmigo, que ni tendría ni idea de que soy yo ahora por Cristo Jesús nada más, ¿verdad? Yo no hablaba, me quedaba callada y no salía a los descansos y solamente eran los libros y yo y se acabó. Y el que se acercara a mí, pues simplemente platicábamos y listo, pero yo no buscaba a nadie, yo no me acercaba a nadie, yo no fomentaba el comunicarme con los demás, cuando ahorita, por la gracia de Dios, como te comento, y que es posible también para tu vida, él hace posible todo esto. Ahorita, pues, me relaciono muy bien por lo general, aunque sí tengo algunos problemas de socialización, lo de pues, confesar abiertamente y hago cosas que no me doy cuenta, pero no es por mala onda, no es porque hay que pesada o que creída, o que de verdad que no es mi intención, es porque no aprendí, porque no tengo esa conciencia. Pero si quieres ayudarme de verdad y me conoces en persona y a lo mejor estamos en algún grupo y he tenido algún tipo de actitud pues no adecuada desde el punto de vista de las relaciones, pues me la puedes comentar pues con mucho gusto la medito y la cambiamos sin ningún problema. El problema acá que yo veo y que seguramente a ti te ha pasado es cuando no te dicen las cosas de frente. Ese es el meollo del asunto. Cuando las personas, en vez de decirte de frente, como suelo yo hacer, fulanito, menganita, oye, esto, no sé qué, pues no me gustó y me perjudicó de esta manera, quizás lo podemos arreglar y ya, tan sencillo. No, cuando lo dicen a espaldas y luego te enteras que lo dijeron y luego te saluda con la sonrisa y dices tú, bueno, yo lo veo totalmente incongruente, o sea, hace un cortocircuito en mi entendimiento. Digo, ¿cómo si esta persona dijo esto, ahora te saluda? O sea, yo no, como que hay una parte de mi cerebro o de mi mente que no lo puede entender, entonces yo pregunto lo que no puedo entender, se me hace incongruente. Entonces, eso es importante, hablar de frente a las cosas. Creo que si vamos por la vida cargando rencores del ayer, dolores pasados, pues cualquier cosa que nos hagan en el presente nos la va a recordar porque esa herida no ha sanado. Está supurando todo lo que es pus, está sacando materia, está todavía ensangrentado, o sea, fo, la verdad, como diríamos en Yucatán, fo, o sea, eso no es muy chuch. Lo chuch es lo lindo, lo cute, lo tierno.
pero eso no. Entonces tienes que sanar esa herida, porque Jesús sana las heridas, vino por los enfermos, vino por los pecadores, que no estábamos sanos, ¿verdad? A sacarnos literalmente de ese hoyo en el cual nos tenía metido el enemigo, ¿verdad? Porque se lo permitíamos y porque no sabíamos que en Cristo somos más que vencedores, como lo sabemos ahorita, en este momento. Ya somos libres en Cristo, somos redimidos, somos hijos de Dios y nada nos puede tocar si nosotros no abrimos esas puertas, ¿verdad? Para que entre la serpiente. Entonces, fuera en el nombre de Jesús, todo espíritu de depresión ahora, todo espíritu de ansiedad, de pánico, todo se va ahora en el nombre poderoso de Jesús y declaramos vida y vida en abundancia en nuestros corazones, en nuestras almas, renovadas nuestras mentes son transformadas por el poder de Jesucristo, por la sangre de Cristo, somos sanos ahora. Gracias, Señor, porque nos has liberado, gracias, nos has quitado las cadenas del pecado, nos hemos arrepentido y hemos caído a tus pies para ser lo que tú quieres que seamos, para cumplir tus propósitos divinos y perfectos en nuestra vida. Gracias, Señor, porque nos amas sin entender este gran y sublime amor que tú derramas en nosotros cada día de nuestras vidas y sin merecerlo nos lo das. Gracias porque sé muy bien en carne propia, en vida propia, que sí es posible salir de una depresión y es posible salir de ella en Cristo Jesús sin necesidad de pastillas, sin necesidad de absolutamente nada. Porque si tu fuerza entiendes que no es tuya, sino que Dios te la da, en ese momento te dejas con humildad pues moldear por el mejor alfarero de todo el universo, el creador todopoderoso de todo lo que existe, de lo visible y de lo invisible. En ese momento, ¿qué es para él una depresión? Nada, te la quita. Que vas a tener algunas secuelas, por supuesto, y que esto no se acaba hasta que se acaba, como diría el apóstol Pablo, que estamos en una carrera, ¿verdad? Hasta el final. Ok, sí, que vas a tener ideas negativas muchas veces, que van a ser reales además, no imaginarias, sino que le vas a caer a lo mejor mal a muchas personas que no tienen el gusto de conocerte, ahora sí, no tienen el gusto de conocerte, y que a lo mejor van a ser los mismos cristianos y cristianas de tu propia iglesia o de otras iglesias. Dices, ¿cómo van a ser cristianos si se supone que tienen que actuar en amor y se supone que si tú criticas o hablas mal o le haces malas caras a otro cristiano, estás generando maldición para tu vida? Que no han leído la Biblia, no han leído la palabra. Es eso, lo que hace cortocircuito en mi entendimiento. Quizá otras personas lo toleren mejor, precisamente platicando con un amigo de este igual psicólogo cristiano, decía de ella como que hay algo que como que no procesa las críticas negativas en ti, y yo decía, sí, ¿verdad? Como que hay algo, pues no es así como que hay la inocente de que ay, todo debería ser bonito, color de rosa, ¿no? Pero yo creo que si estamos caminando en Cristo, debe haber integridad, debe haber esa lealtad, debe haber ese amor, y cuando no ocurre de esta manera, pues sí hace un choque porque es lo esperable, pero por eso también el Señor me permite escribir que es mejor no esperar nada de nadie, porque así no vas a vivir frustrado, mejor espéralo todo de Él y no del hombre, porque también dice que maldito el hombre que confía en el hombre, pero no es para desconfiar de todos, porque eso sería una actitud paranoica, o sea, no, siempre hay gente muy buena caminando en santidad cada vez, y hay gente también que tiene cosas pues por dentro, ¿verdad? Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, huestes, potestades que se hallan en las regiones celestes. Entonces, entendiendo esto, pues seguir caminando y ser luz en la oscuridad, venciendo la propia oscuridad, que son esos pensamientos negativos. Esos pensamientos negativos, intercambiarlos siempre con palabra de Dios, pedir perdón a aquellos que iramos en el momento en que lo hagamos y pedir la sabiduría de Dios para tratar esos asuntos tan importantes para nuestra vida. A mí me dijeron algo por una persona que busqué yo un consejo, solamente quería un consejo basado bueno, es que me siento un poquito pues sola, un poquito desprotegida, como lo he expresado también por redes sociales en este último periodo, como que dices, ay Señor, tú estás conmigo, pero como que quiero más apapacho, más, ok, sí, quizá en el nivel ovejuno en el que me puedo encontrar,
¿verdad? Pues sí necesitaba yo así como que sentir más el abrazo de papá o más el cariño o el amor de otras personas, igual en general, ¿no? De mis papás, de los pastores, de los líderes, de más personas de la iglesia y así, y tú buscas y yo dices, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué? ¿Por qué cada quien está en su vida, en su rollo, y como que no te hacen caso, y como que te dejan morir? Entonces ya empiezas así como los pensamientos todos así, induciéndose sutilmente a la tristeza, ¿verdad? Ahí está, no me valoran, no me hacen caso, se me come un gusanito, y pues luego ya empiezas a buscarle el defecto a todo, ahí está, hicieron esto, luego no me invitan, y entonces, y tu mente, todos los dones que Dios te dio, para que pienses con agilidad y resuelvas problemas en lo positivo, están pero perfectamente usados, pero para lo negativo. Entonces, le buscas así conexiones a absolutamente todo y luego te empiezas a sentir triste y luego te enojas y luego haces tu berrinche y dices tú, ¿qué necesidad? ¿Para qué tanto problema? Pero pues así es la mente, es el campo de batalla, ¿verdad? Preferido para que pues obviamente Cristo gane, ya ganó, ya venció esa batalla, pero tú también haz de tu parte poniendo sus pensamientos y no dejes que el enemigo implante cosas que no van, que no son. Qué hermoso sería el que podamos decir, bueno, ya perdoné a todos los que me hicieron ese daño, a todas las personas que me rechazaron, que me maltrataron, que hicieron cosas negativas en mi contra, las perdono de corazón, inclusive a todas aquellas personas que piensan mal de mí, justa o injustamente, las perdono en el nombre de Jesús. De hecho, ahorita vamos a perdonarlas. Repite después de mí: Padre Santísimo, en el nombre de Jesús, te digo en este momento que perdono a todas aquellas personas, y dices el nombre de las personas en intimidad con Dios, que me han lastimado, porque tú me has perdonado todas mis deudas, Señor, y nadie soy para no perdonárselas a mi prójimo. En este momento me libero de todo rencor, de toda raíz de amargura se sale ahora en el nombre de Jesús de mi corazón, y te perdono a ti, dices el nombre de nuevo, y te agradezco por este aprendizaje de vida, porque gracias a él desarrollaste más mi carácter, un poco más como el de Jesús. Ese es el propósito perfecto para el cual fue diseñada esta experiencia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Y pues lo que les estaba comentando es que después de que platiqué con una persona buscando así como que el consejo, que me dijera, ay, Bellita, es verdad lo que tú me dices y todo, me dijo, no, 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 es que pues ya no me sorprende lo que me dices porque eres de doble ánimo. Y la verdad es inconstante en sus caminos. Y yo me quedé, guay, qué feo. Ahora sí que en yucateco, guay, ¿no? Guay, qué feo. Yo no me esperé esa respuesta y mucho menos de esta persona, porque lo que estaba buscando era, pues básicamente una respuesta de amor que viniera desde el mismísimo corazón de Jesús, una respuesta de amor diciendo, pues los cansados, los sobrecargados, vengan conmigo, mi carga es fácil, es ligera, algo así, y pum, y me sale con una etiqueta, pues por supuesto que negativa. Y dices tú, ¿cómo va a ser que si estás buscando amor te regrese en ataque, o sea, o etiqueta? Y yo dije, wow, qué feo. Entonces te das cuenta que además, que Dios lo puso también para probar mi corazón. Y dije, no, pues te perdono en el nombre de Jesús. Y la verdad, gracias a Dios, pues eso del doble ánimo, pues sí lo he tenido a veces, como todos lo hemos tenido, pero gracias a Dios he sido más constante que de doble ánimo en toda mi vida. Y fue cuando hice también el post importante de, pues llevo todos desde que reconocí a Jesucristo como mi Señor y Salvador hace 5 años, completamente constante en la obra, creciendo, jamás me he separado de Él, ni lo haré, seguiré constante, constante, constante. Desde los 12 años doy pues asesorías y mi centro de asesorías lleva 18 años, yo tengo 30, entonces es una bendición. Pues terminé mi licenciatura, la maestría, estoy terminando la academia, soy muy constante, soy una persona al contrario. Creo que por la falta a lo mejor de estructura, yo me volví muy estructurada, creo que por la falta también de esa constancia, yo me volví muy constante por falta de responsabilidad, ¿no? De cuestiones de roles y todo.
que viví en casa, yo me volví muy responsable, o sea, decidí ser lo diferente a lo que yo pude haber vivido en casa. Entonces, el que me digan doble ánimo, dije, ay, me recordó a lo de mi papá, ¿no? Así como que doble ánimo. Y dije, no, no, no. Aunque mi papá, gracias a Dios, de verdad, todopoderoso, ya es un hombre restaurado, ya está completamente en casa, tranquilo, trabajando, estudiando la palabra de Dios con nosotros, congregándose. O sea, es una persona realmente enfocada en lo que tiene que estar. Él no tuvo estabilidad en su vida, pues nunca, básicamente de un trabajo salía y esto y así nada. Y pues yo sí me veo muy diferente porque elegí ser diferente y por la gracia de Dios lo fui y he sido muy constante en todos mis caminos. Entonces yo identifiqué enseguida como que esa etiqueta tan fea, tan negativa, no provino de Dios. O sea, no puede provenir de Dios algo que es falso y algo que te puede lastimar y que además te recuerda una cuestión, pues paterna. Dices tú, wow, ¿qué pasa? Pero en ese momento entendí que era una prueba precisamente para mi carácter, para el dar ese perdón a esta persona, que pues no se puso para nada empático con lo que yo estaba viviendo, simplemente fue juicio, o sea, juzgó, no me dio amor. Y dije, bueno, es que el amor debe encontrarse en Dios, no en el hombre. Y dije, sí, pero es que es un hombre de reino, ¿cómo no vas a saber responder en amor y no en juicio? Y más cuando lo estás necesitando. Y dije, bueno, es que también ellos son imperfectos. Y tiene razón el Señor. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, pero David pecó. Él no fue perfecto. Él pecó y pecó, se arrepintió, efectivamente, pero pecó. Y pues en ese sentido tenemos pues mucho trabajo por hacer todos nosotros, los cristianos, por ser cada vez más de buen testimonio en frente de pues los incrédulos. Muchos de ellos dicen, bueno, es que ¿cómo voy a ser cristiano si miren, entre ustedes están peleando? Está la grilla, ahora sí como Pepito, ¿verdad? Pepe Grillo, bip, bip, ahí haciendo la grilla siempre. ¿Y qué necesidad tienen pues ellos de estar conviviendo con cristianos pues falaces? Vamos a realmente respetarnos, amarnos. Eso es lo más importante. Si yo no puedo respetar el testimonio de lo que Cristo hizo o hace en la vida de mi hermano y lo estoy criticando y lo estoy exhibiendo públicamente para que las personas lo ataquen y, o sea, ¿qué estoy haciendo? Estoy actuando como Satanás, no como un hijo de Dios. Realmente esa es la diferencia. Un hijo de Dios actúa en amor, Satanás no le importa pasar sobre las personas y lastimarlas y herirlas con tal de demostrar sus puntos o con tal de demostrar religiosamente lo errados que están. Critican, denigran, acusan y hacen muchas cosas. Y eso, por supuesto que como humano te va a doler, pero ¿qué tienes que hacer ante todo ello? Aprender a responder en amor y perdonar. No es fácil, por supuesto que no. Las emociones son... todos me dio. Porque de verdad, cuando dije no es fácil, es que no es fácil. Las emociones son precisamente aquello que te va a mover hacia el lado de Dios o hacia el lado del enemigo. Ese es el punto fundamental en el ser humano. ¿Y qué va a generar esas emociones? Los pensamientos que tú tengas. Estos pensamientos que sean como los de Dios, de bien y no de mal, de paz y no de guerra. Aunque estamos en una guerra, tienes que estar en paz en medio de la guerra. La paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Entonces, tú sigue adelante, sigue adelante. Por ejemplo, el día de hoy fue muy interesante porque, bueno, punto y aparte de dedicarme a algo que amo profundamente, que es el arte de educar, un centro de asesorías, cursos para el Ceneval, prepa un examen, etcétera, me dedico a una cuestión un poquito que dirías, ay, ¿en serio no parece? Y todo lo demás. Pero pues sí, el Señor me ha querido en esa área y pues nos dedicamos, siendo por la gracia de Dios también, pues
una profesional preparada en el área de peritajes psicológicos y pues trabajamos ahí en equipo, pues evaluando a diferentes agentes federales, agentes de seguridad nacional y diferentes cosas muy interesantes. Pero me topo con muchísimo tipo de personas, muy vasto, múltiples características de personalidad, etcétera, ¿no? Y pues trabajamos también en unos proyectos con Fiscalía General del Estado, preciosísimos proyectos, de verdad, en pro de la justicia pues en todo México, ¿no? Pero el punto es que es mi lado rudo, ¿no? Tengo que ser así como pues un poquito más fuerte para evaluar como es debido y cuidar de esta manera la seguridad de las familias a quienes estas personas evaluadas, ¿verdad? Generalmente hombres, también hay mujeres, pero generalmente hombres, pues van a estar ahí en las calles y en operativos y todo, y tenemos que cuidar que estén como tienen que estar. Pero pues de alguna manera también el Señor me manda a ciertas personas y a veces los más rudos, los más tipo toros de Bazán, ¿verdad? Aquellos así rudos, son los más tocados por Dios porque cuando les hago las entrevistas, a veces Dios pone en mi corazón, pues darles palabra y así lo hago sin ningún problema y pues estamos evangelizando, ¿verdad? Para gloria y honra de Dios a los más rudos de México, lo cual es una maravilla y ya vienen luego consejería con la esposa que traen a las hijas y todo, la verdad, una bendición. Pues el día de hoy pues vinieron, pues está ahí evaluarse unos elementos, ¿verdad? Una empresa de más de 100 personas de seguridad nacional y pues estuvimos allá evaluando y pues les comentaba después de las evaluaciones y todo, nos platicando un rato, que hay testimonios maravillosos de cómo las personas que han recibido a Jesús como Señor y Salvador han cambiado sus vidas. Y uno me dijo, es que mi novia es cristiana, tiene una novia en otro estado, ¿verdad? Viaja mucho, es cristiana, pero yo todavía no, pero pues sí como que me está llamando la atención. Dije, gloria a Dios, aquí hay uno que el Señor le reafirmó, ¿verdad? Porque le tocó su perita, no en dulce, ¿verdad? Su perita psicóloga cristiana. Entonces, ahí está. El otro dijo, no, pues sí, estaría muy interesante y todo. Y el otro de plano dijo, no, esos que estuvieron siendo malos, nada que van a cambiar. Ahorita en los cerezos están todos que son muy cristianos y nadie cambia porque todos son igualitos, están hipócritas y empezó el rollo. Y yo le comenté, bueno, hay muchos testimonios de ex sicarios, ex contrabandistas, ex capos de la mafia y todo lo demás que han realmente recibido a Jesús como Señor y Salvador y han sido siervos y lo son actualmente. Que hay mucha gente que lo hace nada más de boca para afuera, pues no tienes que ser ex sicario para ser un falso cristiano o hipócrita, o sea, realmente existen y Dios es muy claro en su palabra, trigo y cizaña se crecerán en el mismo campo, entonces es parte pero de que hay gente realmente transformada por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Claro que la hay. Y para muestra un botón, busqué videos evangelísticos y padrísimos de transformaciones de ex sicarios, de los así malos, convertidos por Cristo, ¿verdad? Cambiaron su vida y subí esa información a mis redes sociales. Obviamente también vi algunos otros videos muy interesantes y se los mandé a su correo electrónico. Así que estamos también, por la gracia de Dios, dejándonos guiar por el Espíritu Santo para evangelizar a los más rudos de México. Y estos van a tener un impacto muy positivo en muchísimas personas porque pues a final de cuentas esto también va hasta su gente y de su gente se corre a sus familias y a nuestras familias porque ellos nos cuidan. Entonces, es algo muy hermoso que pues es un trabajo, se diría peligroso y no, porque la gente generalmente te trata como la tratas, generalmente. Entonces, pues también me ha dado la oportunidad de tener pues cientos de amistades que de otra manera no la pude tener solo por la gracia de Dios, que pues qué bendición poder llevarte con ellos y no estar en su contra, ¿verdad? Al contrario, ¿no? Estar pues básicamente, pues te conviertes en consejera
de sus familias, de ellos, les das una prédica, esto. Entonces, es algo muy, muy hermoso y he visto tocar el corazón por Dios de estos varones rudos y gente que termina hasta llorando tocados por el Espíritu Santo. Es una bendición, es algo que te comparto para que veas que realmente el Señor es todopoderoso y que las personas que son con más corazón en apariencia de piedra, cual faraón, son aquellos que cuando dicen caer a los pies de Cristo caen, pero no caen, azotan la carne, o sea, literalmente azotan su carne y son los que más se pueden entregar. Entonces, es seguir adelante. Siempre vamos a tener piedras en el camino, siempre va a haber personas que, pues, simple y sencillamente, pues no nos van a querer, pero pues es porque no se quieren ellos mismos también. O sea, si tú realmente te quieres a ti mismo, quieres lo que Dios quiere para ti, que es que ames al prójimo, pues no tendría por qué caerte mal nadie. Así que pues realmente el único que está mal cuando juzgas a otro, cuando no saludas a otro, cuando rechazas a otro, cuando pones barrera hacia otro, pues eres tú. No estás cumpliendo nuestro primer mandamiento, que es amar a Dios por sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y tu prójimo, pues somos todos. Entonces, tienes que tener en cuenta esta cuestión de la renovación de la mente. El tema de hoy fue completamente libre, guiado por el Espíritu Santo. Básicamente, estoy hace una hora hablando con ustedes sin parar, por la gracia de Dios, sin leer absolutamente ningún manuscrito, solamente hablando lo que Dios me pida que hable. Y es algo maravilloso el poder compartir y darte un mensaje de fe, de esperanza y de amor, sobre todo de amor, y decirte que no te preocupes si has tenido alguna vez ese doble ánimo. Uy, el doble ánimo. Ok, todos lo hemos tenido alguna vez. No dejes que esa etiqueta merme en tu fe. Al contrario, cancélala en el nombre de Jesús. Sigue adelante. No significa tener doble ánimo el que tengas dudas a veces, el que tengas ciertos bajones o ciertas experiencias que te puedan doler. Eres humano, puedes consolarte siempre con nuestro Dios Todopoderoso y pues creo que siempre te va a responder en amor, a diferencia de los seres humanos que a veces te pueden responder según su propio criterio y te pueden dañar más de lo que te ayudan, pero también Dios lo permite para fortalecerte. Así que pues perdona absolutamente a todos y pues el que te quiere etiquetar de una manera o de otra, pues las cuentas se las rendirá al Señor, porque ni el Señor nos etiqueta como para que nosotros nos estemos encuadrando en un diagnóstico clínico. Esto me suena más a una postura psicológica que creo que para los hijos de Dios ya la trascendimos y desde hace muchos años. Entonces, es importante que sigamos avanzando con pensamiento de reino, con actitudes de reino y como hijos de Dios, que somos cabeza y no cola. Somos linaje escogido, somos nación santa, somos real sacerdocio, somos las niñas de sus ojos. Y Él nos ama profundamente y quiere derramar su gracia sobre nuestras vidas, independientemente de cómo hayan sido, independientemente de lo que hayamos hecho esta mañana. Arrepiéntete de todo corazón, sigue adelante, vence tus miedos, haz relaciones sanas con personas que realmente tengan a Dios en su corazón, identifícalas y da tú, siembra tú, sé generoso tú. También escribí en uno de mis posts que es muy importante que el amor se vuelva y se traduzca en obras concretas. Yo no puedo decir que amo a alguien si lo llamo, estoy pendiente de él, de ella, qué necesitan, salimos, somos amigos, platicamos, tenemos contacto directo, contacto honesto, genuino, platicamos de nuestros asuntos cara a cara. Todo eso es muy importante, tiempo de calidad. Yo tengo un tiempo de calidad con las personas que amo. Entonces, ¿por qué digo que amo? ¿Qué es el amor? El amor todo lo puede, ¿verdad? El amor todo lo espera, lo soporta. El amor no es jactancioso, no busca lo suyo, no se envanece. Ese es el amor. Pero tradúcelo a acciones concretas con tu prójimo.
con las personas de tu familia, con las personas de tu congregación. Pastores, amen más a sus ovejas, más, que se sientan amadas sus ovejas, en acciones concretas, no digan algo que no van a cumplir, si dicen algo es para hacerlo concreto, una acción concreta, a lo mejor tienen muchas ocupaciones, se les olvidó, pero entonces no digan algo, cuando lo digan, háganlo, hay ovejitas que nos fijamos de más, háganlo. También ovejas, amen a sus pastores, amen y respeten a sus pastores, sigan adelante. Enfoquémonos todos más en Dios y en amarnos nosotros. Padres, amen a sus hijos profundamente, con acciones concretas. Nada más lo amo, porque pues es mi hijo. No, ámalo, ve qué necesidades tiene, escúchalo, ve sus reacciones, dale comprensión, no juicio. Hijos, amen a sus padres, honremos a nuestros padres, valoremos a nuestros padres, independientemente de cómo sean. Yo estoy viviendo una etapa en Cristo, la más feliz y gozosa de toda mi vida, porque está mi familia reconstruida y restaurada, y todos sirviendo al Señor, porque hicimos nuestra la promesa. Primero en convertirme fui yo, y dije, Señor, mi promesa es mía, la arrebato en el nombre de Jesús, de yo y mi casa serviremos a Jehová. Y efectivamente así pasó. Después se convirtió mi mamá, ¿verdad? Tiró toda su retafila de la Virgen de Fátima, de no sé qué, no sé cuánto, Medjugorje, o sea, tenía todas las vírgenes, pero había y por ver, hasta por estaturas, tamaños, podía poner su tiendita y se hacía rica, así, de las tirojas de idolatría fuera en el nombre de Jesús. Y luego mi papá, ya este año el Señor nos regaló, ¿verdad?, esa bendición, y los tres juntos estamos ahí avanzando, y seguimos adelante, si de llegar a contar, ¿verdad?, pero va a ser el próximo lunes, un poquito acerca de las cuestiones de las relaciones amorosas. Ese es otro tema muy interesante que vamos a tratar el próximo lunes, para que te quedes con ganas de más, con ganas, digas, ¿cómo puedo salir de una ruptura amorosa? Pero es que él me mintió, me engañó, tranquilo, todo tiene un porqué, o ella, esto, ¿no? Ok, lo vamos a analizar, te voy a contar mi historia, que está muy interesante, te voy a compartir, pero sobre todo vamos a analizar y meditar juntos qué dice la palabra de Dios con respecto a estas cosas hermosas y no tan hermosas de este corazón. Guardaos el corazón, pues de él mana la vida, dice la palabra de Dios, y es muy cierto. Pero ¿qué hacer con este corazón cuando es sensible, verdad? Pero también cuando se protege. Tú ves el peligro y dices, no, por acá no. Pero cuando no ves el peligro, cuando todos te lo advierten y ahí vas, ¡boom! ¿Qué pasa? ¿Cómo sanas después? Todo esto y muchísimo más lo vamos a analizar el próximo lunes en su programa, por supuesto, con sentido hermoso y precioso, Renueva tu mente, con la doctora Mariposa Della Álvarez Villajuana, transmitiendo en vivo desde Mérida, Yucatán, México, para todas las naciones, aquí en Dios, Camino, Verdad y Vida, Radio Cristiana Internacional. Es un placer realmente, un gusto de haber compartido estos breves momentos, estos muy breves momentos. Una hora pasó rapidísima, ni nos dimos cuenta. Y por supuesto para comentarles que sigamos siempre adelante, siempre adelante. ¿Cómo se cura una herida? ¿Cómo se rehabilita un corazón? Con otros ejercicios, paso a paso, poco a poco, pulgada a pulgada, metro a metro se juntan kilómetros. Esos 42 kilómetros del gran maratón se corren empezando con un ejercicio cotidiano de 1 kilómetro, luego lo subo a 5 kilómetros, luego a 5,5, y luego a 7, y así hasta que sea resistente cada vez más mi organismo. Y de esta manera yo pueda ir acumulando ese kilometraje que necesito para poder llegar con éxito a hacer esa carrera de 42 kilómetros, ese maratón tan maravilloso que es la vida misma. Cual metáfora, todos vivimos en esta carrera. Sigamos adelante, te vas a caer, te vas a tropezar. ¿Y qué vas a hacer si todo el mundo está corriendo al igual que tú? ¿Quedarte ahí tirado o levantarte? Pero si tú te levantas solo, a lo mejor te tardes muchísimo más, o quizá no te puedas levantar como debes levantarte como un campeón. Pero si le dices a Dios que te levante, su mano amorosa y todopoderosa te va a levantar,
te va a levantar y esa herida que tú pensaste que era tu peor situación va a ser tu mejor bendición. Recuérdalo siempre. Te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, a ti y a toda tu familia, y recuerda, todas las bendiciones y las promesas de Dios están ahí para que tú las alcances, las arrebates y las hagas tuyas. ¿Con qué? Con la llave inmensa y maravillosa que es la fe. Dios te bendice, nos vemos, Dios mediante también, el próximo lunes. Tu amiga Deya Álvarez Villajuana, en Cristo somos más que vencedores. Los exámenes de admisión ya casi llegan. Prepárate con excelencia de forma personalizada y practicando con miles de reactivos. Aprende técnicas para desarrollar tu inteligencia, memoria y pensamiento crítico al máximo, así como para manejar de forma efectiva la ansiedad al presentar. Supera la prueba con éxito y digamos juntos, lo he logrado. Más de 20 años de experiencia. Mayores informes con tu servidora maestra Deya Álvarez Villajuana al celular 9991 20 66 69. Los años pasan y pasan y tu tesis aún no la concluyes. Cambia eso hoy mismo al contactarnos. Somos expertos en asesorías para la creación y término de tesis a nivel licenciatura y posgrado, así como trabajos académicos diversos. Calidad y calidez a tu servicio. Mayores informes con tu servidora maestra Deya Álvarez Villajuana al celular 9991 20 66 69.